la citología y el GeneXpert. Entonces miren cuál fue la sensibilidad en citología. Estamos hablando de BACAF de un ganglio. De auramina a rodamina, la sensibilidad en general fue de 40% y la sensibilidad fue mayor cuando los CD4 del paciente eran bajos. Es decir, entre menos CD4 tenga el paciente por un BACAF, hay mayor probabilidad de que la baciloscopía sea positiva. ¿Ok? Cuando hicieron el GeneXpert, se encontraron con datos muy relevantes, sin necesidad de sacar el ganglio, haciéndole un BACAF y haciéndole un GeneXpert a ese líquido, a ese exudado que se sacó de ahí, la sensibilidad fue del 93%. Y la sensibilidad, al igual que el Zil-Nielsen, dependió del nivel de CD4 que tenga el paciente. Entre más bajos tenga los CD4 el paciente, mayor probabilidad va a tener esa muestra de ser positiva si el paciente tiene tuberculosis. Entonces, pregunta, ¿sirve el GeneXpert en ganglio? Sí, sí sirve en ganglio. Bueno, sigamos. Esas son ya las diapositivas finales, ya para salir al descanso. Tuberculosis meningia. Como ya les dije, tuberculosis meningia es un desastre desde el punto de vista diagnóstico. Eso no sabe quién tiene, quién no tiene, si se trata o no se trata. Este fue un estudio que se hizo en una población china, de un número importante de pacientes, y aquí compararon baciloscopía, cultivo automatizado y GeneXpert. ¿Ustedes qué les llama la atención? Miren esa diapositiva. Había mucho paciente HIV, ¿no? Miren la diapositiva. Miren la primera porción, la primera parte. Smear es el Zil-Nielsen. Miren la sensibilidad tan alta que tuvo el Zil-Nielsen, incluso por encima del cultivo automatizado y por encima del del GeneXpert. Esto yo nunca lo había visto. Esta es la primera vez que sale un estudio donde en líquido cefalorraquídeo el Zil-Nielsen tiene una sensibilidad del 79% y del 86% en población de VIH. El autor de este estudio dice que su sensibilidad fue tan alta porque entrenaron a una persona muchísimo en leer Zil-Nielsen. ¿Cuánto se demora una persona viendo un Zil-Nielsen? Más o menos. ¿Cuántos minutos? Ok, esta persona vio las láminas 2 horas. 2 horas. Entonces el autor dice que pareciera, es una hipótesis, que probablemente la falta de sensibilidad de Zil-Nielsen depende del tiempo que la persona esté sentada viendo la lámina. Es un estudio de un N adecuado de paciente, y bueno, podría ser, pero no es costo efectivo. La ven rápido, claro. Ok. Perfecto. Sí. Entonces, el tiempo fue lo que impactó en el reporte del Zil-Nielsen en este estudio. Bueno, pero lo que estamos hablando es la parte molecular. Miren, el GeneXpert tuvo una sensibilidad del 59% y fue más alta, casi del 80% en pacientes con VIH. En líquido cefalorraquídeo, entonces, de alguna u otra manera, tener GeneXpert es una ayuda inmensurable para el diagnóstico de tuberculosis meningia, pero ojo, no es la panacea. Vuelvo y lo digo, esa vaina hay que tratarla con pinzas, porque hemos tenido pacientes con GeneXpert positivos con GeneXpert negativos y con cultivos positivos, porque la sensibilidad no es del 100%. La conclusión es que todas las técnicas moleculares para el diagnóstico de tuberculosis y VIH son pruebas complementarias, no son pruebas diagnósticas 100%, son ayudas que usted tiene para poder configurar un diagnóstico y poder dar un buen desenlace terapéutico a sus pacientes. Bueno, y la sensibilidad también, y eso ya lo sabemos todos los infectólogos, la sensibilidad de los estudios en líquido cefalorraquídeo depende de la cantidad de líquido cefalorraquídeo que se envíe. Cuando yo me entrené, cuando hacía las punciones lumbares, nosotros sacábamos muchísimos frascos de líquido cefalorraquídeo y sacábamos, en cada frasquito eran 5 o 10 mililitros. Desafortunadamente eso no pasa en la práctica clínica, o porque no le salió, o porque no tenía tiempo, porque, yo me sentaba y ahí me tocaba que quedarme horas esperando que goteara y llenar los frascos, ¿no? Horas me tocaba que quedarme ahí como residente
esperando que llenara los frascos. Y aquí este estudio lo confirma, miren, la sensibilidad depende del volumen del líquido cefalorraquídeo que se envíe. Y en la práctica clínica lo que yo veo es que envían unas goticas de líquido cefalorraquídeo para el laboratorio. O sea, lo ideal es que tienen que enviar bastante. El diagnóstico recae en la cantidad de líquido que se envía. Bueno, este fue otro estudio muy interesante que se publicó en octubre del 2013 en una población africana nuevamente con una N bastante significativa, donde trataban de ver cuál era el rendimiento del GeneXpert en líquido cefalorraquídeo, y es el primer estudio donde se ven falsos positivos de GeneXpert. Ojo, ¿vieron? No es la panacea, donde se ven falsos positivos del GeneXpert. Entonces, aquí trataron de identificar por baciloscopía, por cultivos, si se centrifugó o no se centrifugó el GeneXpert, y estos fueron los resultados más o menos. ¿Dónde están? La sensibilidad del GeneXpert fue del 67%, no centrifugado fue del 51%, perdón, no centrifugado del GeneXpert fue del 51% y el centrifugado del GeneXpert fue del 82%. Miren que el problema nunca es especificidad, miren. ¿Vieron? El problema nunca es especificidad, el problema siempre es sensibilidad. Entonces, tenemos datos de que el GeneXpert tiene sensibilidades que van desde el 59% hasta el 82% en una muestra única de líquido cefalorraquídeo. Pero hay falsos positivos, existen falsos positivos, y acuerden que en el paciente con VIH podemos tener 1, 2, 3, 4 o 5 infecciones al mismo tiempo. ¿Entienden? Entonces, es muy importante identificar bien ese GeneXpert positivo, porque miren que de estos pacientes 2 tuvieron criptococosis meningia y 1 de los pacientes tuvo linfoma del sistema nervioso central. ¿Ok? Entonces, es una buena técnica, es complementaria, pero su sensibilidad no es del 100% y puede tener falsos positivos. ¿Ok? Yo creo que ya terminamos. Bueno, vamos al descanso y continuamos. Ay, sí.